Muchas gracias por la explicación, por la invitación a la asociación y a todos los que habéis asistido. En primer lugar, sí, pues, aunque yo estudie el grado de filosofía, no me corresponde en absoluto el papel de un filósofo, puesto que mi manera particular y vivencial no lo concibe así, ¿no? Hoy vengo a hablar sobre la superación del surrealismo poético, que recibe el nombre del inaneísmo, que desarrollaré a continuación. En primer lugar, me gustaría aclarar que tampoco quiero realizar ningún tipo de explicación teórica o crítica, puesto que eso se lo dejo a los críticos, ¿no?, que se peleen entre ellos. Pero sí que es cierto que creo que me corresponde exponer no solo dicha teoría para que haya una comprensión más eficaz de lo que he venido a desarrollar, sino que es necesario a la hora de establecer unos nuevos parámetros, en este caso en la poesía, conviene desarrollarlos. Sí que es cierto que los desarrollaré de una manera quizá incompleta, puesto que espero que no tengo que ser yo el que os dé una explicación profunda, porque ni siquiera yo puedo explicar acerca de mi poesía, no me puedo explicar. Pedro nos explica desde Pedro, ¿no? Entonces, en ese sentido me es difícil comprender en absoluto, ¿no? No solo comprender la realidad y sus manifestaciones, sino comprender y conocer todo aquello que concierne a la poesía. Es decir, yo la poesía solo la conozco en sus manifestaciones más extensas. No creo que pudiese ni siquiera definir hoy aquí lo que es poesía, y mucho menos debería de intentarlo, ¿no? Entonces he venido a hablar de la subversión poética, del inaneísmo, que, presentando brevemente en líneas generales, es una teoría, hoy es una explicación teórica, pero no es una teoría, es mi poesía, pero que, como digo, requiere de una explicación, ¿no?, para entender de qué se está hablando. Y ha sido desarrollada, como ha señalado, en este último año que estoy aquí en Madrid, y de algún modo le concede al inaneísmo superar al surrealismo, le corresponde ese puesto, ¿no?, precisamente porque supone una especie de elevación por distintos problemas que encuentro en la realidad surrealista, ¿no?, aunque más que surrealidad tendría que llamarse subrealidad. Bien, en ese sentido, como digo, ahora explicaré, el surrealismo ha muerto, viéndose superado por el inaneísmo, y simplemente creo que supone una nueva elevación, ¿no?, en el terreno poético. En primer lugar, el primer problema que encuentro en el bloque surrealista, principalmente en los surrealistas franceses, ¿no? Véase, por ejemplo, los poemas de Breton o de Eluard, o de cualquier poeta que conformó ese bloque, ¿no? Veo varios problemas, pero el más destacado es que existe una concesión al poema que funciona como sustrato y que consiste en ir de la imagen al ritmo. En el caso de los surrealistas existe un interés profundo y práctico por generar una nueva realidad, una realidad alterada en el caso del poema. Es decir, se pasa del plano estético al plano rítmico, que es lo que conforma la poesía, el propio poema, ¿no? Esto supone un error en infinitos aspectos. El primero de ellos es que una cosa que consigue hacer el inaneísmo
y que no hace el surrealismo en ningún caso es conjugar. Ya no cabe hablar de una serie de esencias, porque existe una conjugación absoluta en ese nuevo quiebro. Para entenderlo un poco mejor, si nos centramos en la estética, en la imagen, como digo, en el bloque surrealista, en la poesía surrealista, a la hora de realizar ciertas explicaciones poéticas, ciertos poemas de objetos, personas, sentimientos, se produce una división de esencias. Es decir, si en un mismo poema se trata de manera surrealista la silla, su carácter y la mesa, cabe hablar de dos esencias claramente distinguidas, que sería la de la silla y la de la mesa. Es decir, no consigue juntar, no supone un confluir de esas imágenes, sino que son impresiones particulares que en ningún caso llegan a elevar el ritmo más que en el fatídico intento que es el producto de la imagen alterada. Es decir, el surrealismo simplemente yo lo concibo como una distorsión estética referida al poema. No interesa tanto trascender el poema, sino alterarlo. Esto se ve mucho en la escritura automática, que es llevada a cabo por diferentes poetas surrealistas, y que se relata esto muy bien en la máxima obra de Breton, en Naya, la escritura automática. Y tiene un cierto carácter, posee un cierto carácter onírico, un cierto carácter de imágenes, pero como digo, son imágenes particulares que no conjugan al propio poema. El inaneísmo lo que hace es invertir estos valores, por eso es una subversión y una superación. Es decir, no se va de la imagen al ritmo en el poema, se va de un quiebro rítmico, se va de lo que yo he denominado límite axial, que ahora explicaré, a una imagen, pero que en absoluto ha de ser una imagen estética, porque si hablamos de estética, hablamos también, como digo, de que podría incurrir en el error de hablar de ciertas esencias particulares que en absoluto me interesan, ¿no? El concepto, como digo, de límite axial funciona de la siguiente manera, y como digo, me siento un poco crítico, ¿no?, del arte, pero en absoluto, de hecho, bueno, los detesto, pero eso es otro tema, ¿no? El límite axial funciona como un eje único en el caso del inaneísmo, es decir, existe una profunda equivocación si nos centramos en la imagen estética. Lo verdaderamente importante es hacer una aproximación limitante y limitada, es decir, aproximarse al propio ritmo, al propio quiebro, pero figurando este como un único eje, como el límite axial, porque de esta manera se puede incurrir en el quiebro rítmico, y es el quiebro rítmico el que va a dotar de esa imagen del poema, pero que en absoluto ha de confundirse con una generación estética o una generación impresa, puesto que las impresiones, como digo, para mí son particularidades que no tienen ningún consenso final, y por lo tanto se supone una suerte de impresiones, como digo, particulares, individuales, y se produce el desastre del surrealismo. Se incurre además en el error de querer generar otra especie de realidad, aunque no se parta de esa base, es lo que se consigue. En este caso no, el inaneísmo lo que pretende mi poética es invertir, como digo, es subvertir todos estos valores, es generar un quiebro. A mí no me interesa tanto, como digo, la imagen, sino que me interesa el vacío, a mí me interesa el quiebro, a mí me interesa la distorsión. Es decir, yo concibo el poema no como una suerte de imágenes, como digo, acumulativas y acumuladas, sino que ha de ser algo convulsivo, algo apopléctico, y que por tanto en esa apoplejía se consagre de alguna manera ese quiebro que es el que genera el poema inane. ¿Por qué inane? ¿Por qué inaneísta, mejor dicho? Bien, yo, como en los primeros desarrollos de esta nueva poética que llevé a cabo, que me sentía
profundamente descontento con el surrealismo, como digo, quise apropiarme de una palabra, quise apropiarme de lo inane, que no es solo algo que remite a algo carente y vacío. Yo quería dar un nuevo giro, no quería que se quedase en algo banal, algo puramente baladí, sino que quería trascender el propio lenguaje. Bien, en el caso de los poemas, de estos poemas inaneístas, como digo, existe una realidad residente. En el caso del surrealismo, la realidad es generada a partir del sujeto, es generada a partir de esencias particulares y estéticas, pero que no logran trascender, se produce una conformación inconexa, ¿no? Yo hablo de una realidad residente respecto a ese límite, respecto a ese quiebro en el ritmo, en esa apelación al vacío, puesto que no me interesa generar una nueva realidad, me interesa lo residente. ¿Y qué es lo que reside para mí en todas las cosas? Lo que para mí reside en todas las cosas es la posibilidad del quiebro, es esa convulsión, es ese vacío, es esa distorsión en el ritmo. Por poner una imagen, que creo que es bastante ilustrativa, si yo hablo de esta copa con agua, este vaso, y genero una impresión en el agua, el poeta surrealista va a hablar de las transformaciones y quizá alterándolas, esas transformaciones, para hablar de algo, causando un ritmo. Pero eso es un error, porque volvemos otra vez a que simplemente es una manifestación puramente estética, es porque es distorsión de la imagen, que luego conforma el ritmo, pero ha de ser totalmente a la inversa. Es decir, a mí no me interesa ni lo que subyace a esa imagen, ni las transformaciones que soy capaz de generar, sino que me interesa la propia distorsión residente en eso, en esa realidad que contemplo. Me interesa quebrarla y me interesa que funcione como eje, como un concepto axial, es decir, me interesa aproximarme a ella de manera limitante. Entonces, cabe hablar de la posibilidad de límite, y ese límite ha de ser el que configure todo el centro de esa poética, siempre de manera aproximada, pero como un eje único, puesto que las impresiones son insuficientes. Además, vi otro gran fallo en el surrealismo, y es que no se produce un quiebro como tal en la estructura del poema. No hay una apelación quebrada a ese ritmo, sino que simplemente, como digo, para mí son particularidades superpuestas y que generan algo un tanto extraño, ¿no? Yo creo que en el quiebro se supone esa especie de superación y de purificación propia de esas imágenes, porque no cabría, como digo, hablar de distintas esencias, cabría hablar de una simple apelación limitada en sí, aproximada y céntrica de ese vacío, de ese quiebro, que es algo que, como digo, para mí comparte todo lo que soy capaz de conocer y no de comprender, ¿no? Una puerta de entrada a esta poética, a estos poemas, es el símbolo. No es que sea un puro simbolismo alterado con una imagen surrealista y yo diga que se apela al quiebro, al vacío. No. En el símbolo existe una concesión a una cierta palabra que apela, como digo, siempre a lo mismo. Apela a estética, apela a imágenes, que luego trascienden de una manera significativa, sí, pero queda incompleto. El símbolo tiene que actuar no como una suerte de nexo entre lo estético y entre lo pensado por el poeta. El símbolo tiene que actuar como una especie de supresión a toda la estructura básica del poema, es decir, una dilatación que remita, como digo, al propio vacío,
al propio quiebro y qué es lo que configura luego la imagen, si es que cabe hablar de imagen, porque en realidad no es una imagen, ni siquiera es una impresión, no es algo estético, es una especie de intuición, pero como digo, es una pura alteración para mí, ¿no? Otra cosa que noté es que los poetas surrealistas hablan mucho en el proceso, y odio tener que explicar, y me supone unos dolores de cabeza terribles, explicar cómo crea el autor, porque es algo puramente innecesario. Yo no sé explicaros cómo creo, no, es que no puedo, y tampoco quiero, sí, pero no puedo, soy incapaz. En el caso de los surrealistas existe un vaciado que en el caso de otros poetas, como por ejemplo Valente, aunque hay una apelación a un misticismo, a un plano surrealista, o en el caso de Cirlot, hay un vaciado previo del poeta, que es lo que le pone, es lo que hace acceder a ese plano alterado. Yo pienso que no hay que remitir excesivamente y necesariamente a un yo, a la figura de yo veo esto así, yo pienso esto, yo lo expongo en el poema, que les corresponde igual más a la figura del romántico, ni tampoco hay que hacer, como digo, un vaciado, porque se incurre en eso, en esas impresiones que para nada me interesan. Creo que yo el concepto que fijé era que tenía que producirse en el poema, o en todo ese proceso, una sobreexposición, pero no una sobreexposición normal, una sobreexposición de lo expuesto. Esto es, el poeta, en el caso de la conformación del poema inaneísta, tiene que ser capaz de vaciarse y de remitir sobre sí mismo, puesto que de esta manera se genera, como digo, ese quiebro, se genera esa alteración, y es precisamente lo que no le hace ni incurrir en un vaciado, en una exposición plena ante algo que es incapaz de conocer, ni cae en el error de hablar desde su propia representación, puesto que eso no trasciende a ningún lado. Es decir, sería como una especie de círculo convulsivo, deformado, que produce distintas alteraciones en el propio poema, ¿no? Es decir, por asentar ya una vez expuestos todos estos términos, el límite en el poema inaneísta es el concepto que permite, de alguna manera, no solo aproximarse al propio poema, sino que permite aproximarse a la estructura y al quiebro. Ese quiebro, al estar en nexo con el límite, funciona como un eje, es una especie de aparato axial, ¿no? Y que es precisamente lo que conlleva alterar la imagen, que, como digo, no es una imagen, viene a ser una intuición. Es decir, en el poema, en los poemas que he desarrollado, y que si queréis os puedo leer, puedo leeros un par de ellos, no me interesa ni generaros a vosotros lo que yo he sentido, ni generaros una realidad distorsionada. Simplemente quiero apelar a algo que subyace, a una especie de sustrato común a todas las cosas. No quiero generar, como digo, impresiones alteradas, nuevas realidades sobre distintas entidades, ¿no? No quiero generar una realidad alterada sobre la copa, ni sobre la botella, ni sobre la mesa. Quiero simplemente la convulsión, porque, como digo, es lo que de alguna manera genera movimiento y genera imagen, que no es imagen, pero bueno. En el caso del surrealismo, el problema es que no hay movimiento, el problema es que es una pura inercia, es algo aparente, porque no se logra una trascendencia, no se logra una conjugación, como digo, un confluir, es una negación en todos los términos. Sin embargo, en el inaneísmo, a través de este límite, como digo, supone una especie de nulidad a eso, ¿no? Es algo
través del símbolo hace inferencias. Bueno, por exponer, no se me ocurre ninguna manera mejor que leer quizá un poema sobre qué pretendo decir, porque sí que es cierto que puede resultar algo inconcluso, algo generar y establecer unos términos y nuevos significados con mismas palabras desde cero resulta complicado, y como dije, no soy filósofo, no me corresponde quizá esa tarea, simplemente creo y asimilo desde una pura intuición, y no quiero condicionaros mi poética, ni quiero condicionaros sobre el poema inaneísta, no quiero condicionaros, quiero que lo lleguéis a conocer sentidamente. O sea, quiero que sintáis la conclusión, quiero que sintáis y que os aproximéis a ese límite. Me interesa la distorsión, me interesa la no generación, me interesa el no ser, no me interesa el ser alterado ni el ser, me interesa eso. Entonces, como digo, os voy a leer un poema que se llama Contemplación separada, y que hace referencia a ese plano que no es del todo contemplativo, pero que es algo convulsivo, ¿no? Y dice así. Bueno, antes que nada, advertiros de que todo aquello, yo soy un mentiroso, es decir, todo aquello que pueda parecer un símbolo, todo aquello que digáis es una puerta de entrada a, no es ni no es, o sea, es y no es, es el no ser, es la conclusión, que es lo que me interesa, ¿no? Y dice así: contemplación inherente de lo externo, llano, como el afilado brillo. 12 lunas cultivan la navaja, arroyos, inversión del ciclo, inerte, materia a la contemplar materia, la voluntad de una escena, estambres atravesados en el fluir mínimo, una disminución visual, aumento del cuerpo sanguíneo, y no existe. Los difuntos regresan a la forma anterior. Es decir, el poema, quizá, yo también, otra de las cosas que odio, y es una desgracia odiar tantas cosas, la verdad, es recitar. O sea, odio recitar, o sea, no me gusta nada. Me gustaría que lo leíseis. Si alguno lo quiere leer después, no tengo ningún problema, ¿no? Pero simplemente venía a exponer esto, y que me es tremendamente difícil llegar a una conclusión exacta, porque, como digo, ni siquiera yo lo conozco. O sea, es que no puedo explicaros a Pedro desde mí, ni siquiera puedo aproximarme. La única forma de acceder es este límite, me supone una separación entre mí mismo, quizá. Por eso funciona como eje, por eso los poemas. Y para concluir, bueno, me gustaría, no sé si ha quedado claro, sé que para mí habla mucho mejor de mi poética otras personas que yo mismo. Yo soy un desastre no sé hablar de lo que hago, sé escribir, pero no sé hablar sobre lo que me concierne, ¿no? a esa poética, a esa poesía. Pero sí estoy seguro de alguna manera que supone una clara, como digo, una clara superación del surrealismo, supone una superación a la estética, a las impresiones, puesto que han muerto, han quedado anuladas, los poemas surrealistas son cíclicos, siempre es lo mismo, ¿no? Yo, bueno, os invito a leeros a todo el bloque surrealista, sobre todo al surrealismo francés, que ahí se expondrá quizá mejor, ¿no? Y supone una superación dentro del propio inaneísmo al símbolo, puesto que no se configura como una especie de cesión en el lenguaje,
sino que es una apertura a ese límite. O sea, el símbolo ha quedado superado, el símbolo no es imagen, el símbolo es alteración, el poema se supera, el poema no es una realidad alterada, no es una estética, es una convulsión, es una apoplejía, es el dejar de ser, pero tampoco es el ser, porque si hablo de ser, tengo que hablar necesariamente para mí de impresiones, yo lo recibo así, de impresiones estéticas, y no quiero hablar de ser, quiero el quiebro, quiero la distorsión, quiero la falta de ritmo, quiero, si yo, y es un puñetazo hasta dentro de este vaso, que no tengo el puño muy grande, pero vamos a imaginarlo, esa convulsión que se genera dentro, esa distorsión, esas alteraciones que son únicas, vienen a generar el ritmo, aunque sea indefinido, aunque sea un golpe final, eso es el poema, ¿no? El poema inanista. Bueno, no sé si tenéis algún tipo de pregunta, pero espero que os hayáis enterado de algo porque es un poco complicado establecer desde cero todo esto. Marco.